Digimon Seekers, capítulo 4, Los Buscadores, Sons of Chaos, parte 6. Omegamon, el caballero real, eliminó a los dos Digimon de cuerpo definitivo. Con su Grey Espada no fue capaz de cortar la garganta de Kosuke, solo llegó a cortar el aire. Marvin no pudo ver el momento exacto, ya que Kosuke desapareció en un momento, al igual que Eiji, Yueling y los tres Digimon prototipo. Habían logrado craquear la puerta. Marvin apretó el puño dentro del diginúcleo de su Airdramon. ¿Cómo lo habían hecho? Satsuki estaba impresionada. Tanto Ryudamon como la líder se habían transferido a las profundidades. Pensaba que su líder había sido capaz de librarse de la muerte instantánea en el diginúcleo de Ryudamon. Omegamon se incorporó de nuevo y blandió su espada Grey. Los caballeros sagrados, que eran los protectores del mundo digital, habían dejado que los humanos se introdujeran en su mundo sagrado. Era un cruel destino. Omegamon, en ese instante, puso su objetivo en Satsuki y en Marvin, ya que pensaba que había eliminado a sus Digimon. Los dos Digimon de cuerpo definitivo que Kosuke había dejado en el lugar habían sido usados como sacrificio, ya que con un Chaos Dramon congelado y un Brigadramon sobrecalentado, tan solo tenían la mitad de posibilidades de escapar. Omegamon, de nivel definitivo, le habían arrebatado las emociones que poseía su IA. Omegamon no era más que una fortaleza del mundo digital. Omegamon dio un salto. Mientras volaba, giró de forma muy extraña sobre sí mismo y se arrastró de cabeza hasta la puerta del muro para que al instante fuese transferido a alguna parte. En el campo de batalla había un silencio tremendo. Había miles de restos de los guardianes de la puerta cubriendo la puerta. Los Digimon que vivían en la barriada se fueron hace algún tiempo al ver que Omegamon había llegado. Los Digimon de los Crackers también estaban tirados por allí. La batalla ya había acabado. Marvin le dijo a Satsuki que se habían salvado. Satsuki preguntó que dónde estaban Ryudamon y su líder, y después amenazó a Marvin con su Numemon. Marvin le contestó que si seguían luchando acabarían empantanados. Marvin levantó levemente sus brazos. Satsuki le estaba preguntando que dónde estaba su líder. Marvin también había perdido a gente. Más tarde se rascó la cabeza. Uno de los Digimon de los altos mandos había sido derrotado por el Mechanorimon, por lo que Marvin abrió su monitor virtual y vio que estaban enviando una señal de socorro. Satsuki le dijo que no comparase a su líder con sus Crackers sin importancia. Marvin se despidió de ella, ya que tenía que ayudar a sus compañeros y recolectar a los Digimon de nivel definitivo. Se preparaba para salvar a sus compañeros heridos utilizando una herramienta de recuperación. Chaos Dramon y los dos Digimon de nivel definitivo volvieron a su Digianalizador. Marvin se fue al piso franco que tenían en la barriada y le dejó el resto a Satsuki. Satsuki flipó. Marvin le dijo que si le sobraba tiempo antes de llegar a la línea L, era libre de ir con él. Marvin pensaba que podía preparar algo para reparar al Mechanorimon. El caos es la cuna de la vida digital y su sinfín de posibilidades, más allá del espacio y del tiempo. Aunque podían ver hasta kilómetros, no podían ver nada en absoluto. Recibieron información correcta con sus sensores, pero aún así desconocían dónde estaban o qué era ese lugar. El craqueo a la puerta de Sok había tenido éxito, por lo que Kosuke, Eiji y la raptada Yueling y sus tres Digimon prototipo con las antiguas interfaces habían sido transportados. Entonces, ¿esas eran las profundidades? Eiji miró a su alrededor, pero no veía nada. Sin embargo, parecían estar tocando el suelo. Kosuke dijo que se trataría de un renderizado en 3D, ya que era capaz de holografiarse en un suelo. Eiji también se holografió para comprobarlo por él mismo. Pensaba que las profundidades del mundo digital sería algo como África o el Amazonas, algo con una naturaleza más salvaje. Eiji se refería a algo como el entorno que vio en el vestíbulo del DDL. Dorumon le dijo que a los Digimon no le llamaban los paisajes naturales que había en el mundo humano, y le preguntó a Lugamon para que le diese la razón. Lugamon le dijo que a él que le preguntaba, ya que se había criado en la barriada del muro,
y apenas se acordaba de este sitio. Lo que Eiji sentía en ese instante era una especie de ansiedad por estar en un espacio vacío y sin ningún Digimon a la vista. No era difícil de comprender, ya que para Eiji, que se había criado en una ciudad, hacer un campamento en la naturaleza era más bien como una actividad al aire libre, ya que sus abuelos vivían en las afueras de Tokio. Mientras tanto, Kosuke seguía trabajando en su monitor virtual. Era muy difícil saber lo que se le pasaba por su cabeza, pero Kosuke estaba eufórico. Todo esto pasó antes de que Eiji naciera, cuando Kosuke era un estudiante universitario. Por aquel entonces, Kosuke ya había entregado su vida al mundo digital. Sería mentira decir que Eiji entendía la importancia de todo eso, pero sí que era capaz de comprender cómo se sentía Kosuke en ese momento y el sentimiento de querer salvar a alguien que te importa tras una desaparición digital en combate. Quería encontrarlos. Para eso había venido a este lugar. Lugamon se preguntó que dónde estaban. Había muchos olores mezclados, tantos que ni siquiera sabía lo que había. El lugar le recordaba al estómago de un gigante. Eiji le dijo que ¿cómo que a un gigante? Lugamon le dijo que sí, un gigante que salía para devorar a Eiji. Al fin y al cabo, habían sido enviados a las profundidades, aunque Lugamon lo decía como si se los hubiera tragado una ballena o un monstruo. Eiji le dio las gracias por decir esas palabras que le habían tranquilizado mucho. Kosuke dijo que estaban en el área original. Fue la información que le dio Dorumon la que incitó a Kosuke a craquear la puerta. Eiji preguntó que ¿cómo que el área original? Seguramente el mundo digital había surgido con el caos de la información, por lo que debía ser un área de datos prehistóricos, olvidados por el mundo digital. Solamente los antiguos Digimon podían acceder a este lugar, solo los Digimon prototipo. Dorumon mostró su interfaz y luego miró a Ryudamon. Eiji por fin se dio cuenta. Ryudamon, que seguía inconsciente, abrió los ojos poco a poco. Estaba inmóvil por culpa de la herramienta de restricción. Los Digimon antiguos podían acceder al área original gracias a las interfaces de su cabeza. Los humanos podían estar con ellos ya que estaban en su diginúcleo. Un avatar con forma de mujer se holografió. Era Yueling. Era prácticamente la misma mujer alta con la que se encontró Eiji en el DDL. Yueling se acercó a Kosuke enfadada, tanto que le hubiera metido un puñetazo si hubiese podido. Kosuke le dijo que lo sentía mucho, pero que no le quedaba otra opción. No le habría ayudado ni aunque se lo hubiera pedido de rodillas. Yueling le preguntó qué había pasado con la puerta del muro. Yueling estaba muy confundida. Había quedado inconsciente junto con Ryudamon tras perder la pelea contra Doru Goramon, por lo que no recordaba nada de toda la batalla que tuvo lugar contra los crackers de la puerta. Sok había conseguido craquear la puerta y ahora se encontraba al lado de la puerta. Yueling se quedó sin palabras tras escuchar lo que le había dicho Dorumon. Por culpa de sus errores, el mundo digital había sufrido un delito nunca antes visto. Oryumon nunca tuvo que haber perdido contra Doru Goramon, pero la causa de que Yueling fallase su misión no fue otra que las dudas que tuvo mientras estaba enlazada mentalmente. Fueron los sentimientos personales que sentía por Kosuke y por Saya. Kosuke le dijo que tras confirmar su derrota, el equipo anti-Digimon se retiró. La única que se quedó e inició el ataque fue Satsuki. Ella fue la única que se quedó para intentar recuperar a Yueling y a Ryudamon. Yueling no podía creer que Satsuki hubiese usado a Brigadramon. Usó al Digimon de nivel clasificado. Era un Digimon que la policía no podía usar todavía en misiones de campo porque estaba en entrenamiento y no se podía controlar. No tenían ni idea de que tuvieran una versión nueva. Shock se intentó defender usando al Chaosdramon de Marvin, pero después vino Omegamon y todo se complicó. La Grey Espada de Omegamon se quedó muy cerca de la garganta de Tártaros. Dorumon puso su mano en la garganta para ser más explícito. Al final, a Shock no le quedó más remedio que sacar a todos los Digimon definitivos que poseían. El plan era usarlos para retener a Omegamon, mientras los miembros del alto mando de Shock escaparían. Kosuke puso una sonrisa amarga. El despliegue del cuerpo definitivo Brigadramon por parte de la Digipolicía fue algo inesperado, pero al final Shock consiguió la victoria. Yueling le preguntó a Kosuke si Satsuki había muerto. Kosuke no se hacía responsable de su final. El mundo digital era un campo de batalla para los crackers, pero también lo era para el grupo anti-Digimon.
Yueling lo sabía, por lo que no necesitaba preguntar nada más. Kosuke no sabía lo que le había podido pasar después. Marvin era un caballero, y Kosuke pensaba que seguro que había tratado bien a Satsuki. A fin de cuentas, estaba harto de que todo el mundo se quedase en desaparición digital en combate. Al menos el líder de SOC y la jefa de Anti-Digimon estaban allí. Eiji se preguntó si los dos se conocían. La conversación que tenían no era para nada la que podrían tener un criminal y un policía. Además, ¿cómo es posible que Yueling supiera el nombre de pila del Cracker Tartaros? Eiji había oído cosas de que ambos estaban interconectados. Kosuke dijo que estaban en el área original. Ahí no había nada que ocultar. En ese lugar se contaba todo. Tanto Kosuke como Yueling eran alumnos del profesor Ryusenji cuando iban a la universidad. Hasta trabajaron juntos en el mismo laboratorio. Eiji ya sabía que la líder del escuadrón Anti-Digimon había sido alumna del profesor Ryusenji y de que ambos fundaron la empresa que precedió a Abadin Electronics. A Eiji le invadió una enorme ansiedad. Yueling le preguntó si le pasaba algo a Eiji. Eiji cambió de tema. ¿Cómo era que Omegamon no les había perseguido? Dorumon comenzó a explicar la situación. Al área original solo podían entrar los Digimon prototipo, por lo que Omegamon no podía entrar. Esto se debía a que los criterios eran diferentes. Eiji estaba aliviado ya que no podía llegar hasta ese lugar. El área original estaba fuera de la competencia del administrador del sistema, por lo que no formaba parte del grupo del mundo digital que debían proteger. Para su mundo era un mundo perdido, aunque sí que existía dentro del mundo digital. Esto no era más que una hipótesis. Si la hipótesis de Dorumon era cierta, los caballeros reales se presentarán tarde o temprano en el lugar y todos acabarán perdidos. Lugamon no dejaba de olfatear el lugar y no olía a Omegamon por ningún lado. Ese lugar era el santo grial que SOC estaba buscando. Este era el antiguo templo olvidado del antiguo administrador del mundo digital. Lugamon había oído historias terribles acerca de este sitio, del área original. Lugamon observaba los alrededores, pero no había nada. Solo existía un espacio en blanco. Pero que no se viera nada no quería decir que no hubiese nada. Todos podían sentir el suelo y, sobre todo, ellos mismos existían allí. Resumiendo, estaban en la videoconsola oculta del mundo digital. Dorumon dijo que no lo creía, pero que quizás no estuviesen tan lejos de la realidad. Lugamon tocó algo con su nariz y reaccionó. El espacio se expandió y algo apareció donde se suponía que no tenía que haber nada. Eiji se sobresaltó y le dijo a Lugamon que qué había hecho. Lugamon se dobló hacia atrás y se encorvó.